En el principio, del principio del principio, ya existía el Espíritu de Dios. Dios, conformado por tres potencias en un solo ser de luz, conocido como Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidió por amor a sí mismo crear el universo y un reino donde existiera muchos más espíritus, y los llamó ángeles. En aquel reino solo existía alegría, todo era justo, agradable, gozaban, reían y sobre todo vivían con mucho amor, pues Dios es amor y creó todo y todo está hecho por amor a su propósito. El tiempo, pasado y futuro son de Él. En este reino gobernaba todo lo bueno. Allí todos vivían en paz y armonía. Vivían felices, pues se amaban los unos a los otros. Les encantaba ayudarse, servirse entre sí. Jugaban y reían todo el tiempo, pues los espíritus no duermen. Todos gozaban y eran dotados de inmensa belleza, fuerza y riqueza, pues también Dios había compartido un poco de su poder y a todos les dio un poco de Él. Y a estos los llamó dones. Entre muchos, unos manejaban piedras preciosas, oro, diamantes, esmeraldas, el sardio, topacio, el zafiro y todas las que puedan imaginar. Otros pintaban, otros inventaban, otros dirigían y enseñaban a los más pequeños, que entre los más allegados a Dios se encontraba Miguel, dispuesto a defender todo el reino y por supuesto, como amaba a Dios, siempre lo defendería por encima de todo. Fiel, servidor y protector era Miguel. También estaba Rafael. Además de su esbelta belleza, tenía el don de sanar, de curar todo lo roto. Estaba pendiente de cada pequeñín y cada grandecín. Al más mínimo detalle, siempre pendiente, atento a mantener todo con sanidad y limpieza, era Rafael. También existía Gabriel, conocido como el mensajero de Dios, llevando los mensajes de Dios. Siempre se destacaba, además de su delicada belleza, por su fidelidad a cumplir exactamente el mensaje como se le otorgaba. Si alguien no creía en sus mensajes, hasta lo podía dejar mudo. Estricto, correcto y fiel mensajero de Dios era Gabriel. También Dios había creado un ángel muy hermoso, cuya vestidura era elaborada con las mejores piedras preciosas de todo el universo. Su nombre, Luzbel, que significa bella luz. Luzbel era encargado, como todos los otros mayores, de direccionar a nuevos ángeles que Dios creaba. Tenía un papel muy importante y Dios lo amaba. Vivían felices todos con Dios y Dios era feliz con ellos. Al ir construyendo varios mundos, un día a Dios se le ocurrió hacerle un regalo a su hijo. Construiría un mundo donde pudiese tener otro reino con más hijos. Se lo daría al hijo para que él fuera el primero entre todos y fuera el rey. Construiría un mundo donde los espíritus pudieran tener una carne y esta se llamaría cuerpo, que para su sustento también les daría una tierra con estrellas, un sol y una luna para que el mismo Dios los cuidara y guiara de día y de noche. Esta tierra estaría dotada de plantas, frutas, animales, aves y una multitud de naturaleza, que también se reproduciría según su especie. El hombre la dominaría, cuidaría y amaría. También permitiría a Dios que todos tuvieran diferentes dones y crearía también muchos más. Todo esto para que pudiesen disfrutar de otra comida y de otra bebida, que pudieran tener más cosas de las que en el cielo no había.
pues el alimento en el cielo es solo estar con Dios. Dios se enamoró de su proyecto y formó los espíritus que habitarían en aquel mundo. También en ellos plantaría su poder, que es como una chispa divina, con la cual siempre estarían conectados, aunque estuvieran muertos. Y así estarían en este mundo, y convocó Dios a todos los ángeles en aquel reino. Les comentó de su plan, les informó que daría este reino a su Hijo, y que los ángeles serían los encargados de servirles. Tendrían más hijos Dios, y serían una gran familia. Pero entonces a Luzbel no le agradó. Él quería un reino para él solo. Él quería tener hasta el mismo trono de Dios. Y entonces se rebeló contra Dios, creció su orgullo y altivez, ego y hasta un poco de soberbia, diría yo. Luzbel huyó para apoderarse de la tierra y engañó a muchos ángeles y se los llevó. Dios, después de crear los cielos y la tierra y ver que estaba desordenada y vacía, que las tinieblas ya estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios, que todo lo formaba con solo abrir su boca, con solo pronunciar palabras creaba todo, dijo: hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y separó la luz de las tinieblas, y así creó todo lo que había soñado. Animales, aves, según su género se reproducirían. También formó al hombre del mismo polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, que es la chispa divina. Y fue el hombre un ser viviente. Luego Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También creó el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le ordenó al hombre que no comiere del fruto de estos árboles, porque si lo hacía, moriría. Luego Dios le dio otro regalo al hombre e hizo a la mujer, y a él le encantó. Ella tampoco podía comer de aquellos frutos. Así les ordenó Dios. Pues Dios, que había hecho el hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él, sabía que este árbol de la ciencia era muy avanzado para que lo entendieran en ese tiempo. Así que no era el momento de darlo a comer, pues Dios siempre tiene un orden y un propósito para todo. Y acá les daré un ejemplo. Para cuando nacemos necesitamos un cuidado, alimentación y ejercicio adecuado para crecer sanos y fuertes con nuestro cuerpo. Asimismo, lo necesitamos hacer con nuestra alma, que reposa allí la mente y el corazón, y con nuestro espíritu. O sea, somos seres tripartitos. En el mundo terrenal empezamos a beber primero leche por un tiempo, luego sopas, carnes y pescados hasta crecer y fortalecernos. La leche del espíritu es el conocimiento que vamos adquiriendo con y de Dios. Es estar con Dios. Si lo practicamos al tiempo que vamos creciendo en nuestro cuerpo, nos fortalecerá emocionalmente para tomar decisiones certeras en nuestra vida. Nos dará un orden para poder vivir en paz y en armonía los unos a los otros. Pues si primero se aprende a descubrir quién y qué somos, a amarnos, podremos así entender y amar a los demás. Luego podremos definir en qué se quiere trabajar. Y luego ahí sí podemos obtener lo que queremos tener, poniendo como prioridad siempre el amor y el servicio a los demás. Esto es lo que siempre ha querido el Padre. Esto aún no se ha logrado, pero estamos cerca.
En ese tiempo, el hombre y la mujer, llamados Adán y Eva, no estaban preparados aún para recibir este alimento del conocimiento. Saltaron de la leche a la carne, digamos. No vivieron el proceso como debe de ser y ciertamente morirían comiendo del fruto del árbol de la ciencia. Se indigestaron de tanto conocimiento, se podría decir, porque es que la ciencia es un don de pruebas, de más estudio, de mentes avanzadas para poder explicar, entender, admirar y conocer las grandezas de Dios. Pero eso aún no se los había explicado Dios, pues vivían felices y desnudos Adán y Eva, como recién nacidos. Reían, jugaban y esto era agradable a Dios. Pero un día, Luzbel entró en la serpiente, que era muy astuta, y le habló a Eva. La engañó con sus mentiras, diciendo que si comía del fruto, no morirían, sino que tendrían todo el conocimiento y serían como dioses. La ignorancia, curiosidad e inocencia, pero más que todo, la desobediencia de Eva hizo que despertaran las ganas de comer aquel fruto. Y también se lo dio a comer a Adán. Y lo comieron. Entonces, los ojos de ellos le fueron abiertos inmediatamente. Se confundieron y no pudieron asumir todo el conocimiento. Y se sintieron como Luzbel se sentía, con orgullo y soberbia, pues presumieron del conocimiento. Cuestionaron los deseos de Dios, lo desobedecieron y se avergonzaron de estar desnudos y en presencia de Dios lo hicieron notar. Dios, que entendía su vergüenza, por amor los vistió para que no se sintieran más así. Y ya, contaminados de la maldad de Luzbel, por su desobediencia, salieron del Edén. Y alejados de Dios, murieron, pues su chispa se apagó. Y desde entonces allí Dios puso un ángel con una espada ardiente para cuidar el Edén. Siglos después, la tierra ya poblada, sin Dios, se llenó de maldad. Luzbel cumplió con su deseo, formó un reino, pero este era de muerte. Todo lo contrario a Dios. Tuvo hijos y llegó la tristeza, depresiones, angustias, egoísmos, chismes, deseos descontrolados, malas palabras, soberbia, orgullo, pobreza y todo lo malo que daña al ser humano. También algunos ángeles se unieron con mujeres y nacieron gigantes. Algunos humanos les enseñaron secretos, dones, maravillas que Dios tenía reservado para sus hijos en el reino. La tierra se llenó de tanta maldad que Dios se arrepintió y lloró. Dios decidió destruir todo en la tierra. Se fijó y tenía un plan para un hombre. Le agradaba su forma de vivir. Su nombre era Noé. Y le ordenó que construyera un arca, que pusiera allí parejas de aves y de todos los animales de la tierra. Noé obedecía, pues Dios le dijo que él mandaría agua y que crearía un diluvio que borraría la maldad de la tierra. Pero nadie creía y seguían pecando, que el pecado es hacer el mal y el mal es desobedecer las leyes de Dios, es hacer lo contrario de lo que Dios dice. Pero llegó el diluvio y este duró 40 días y 40 noches. Así Dios borró la maldad de la tierra. Y hasta algunos ángeles que contaron los secretos del reino de Dios, los encerró en una cárcel. Luego Dios habló con Noé e hizo un pacto con él y su familia. Prometió no volver a crear un diluvio ni volver a castigar así la tierra. Dejaría que las generaciones crecieran para que aprendieran a no hacer el mal. Pero la volvería a corregir hasta el día que hiciera un juicio final. Este sería para corregir a los que no dejaron de hacer el mal. Este juicio ya casi se acerca, pues muchos lo esperan, como aquellos ángeles que están encerrados por revelar los secretos de Dios.
y elaboró un arco de muchos colores para que cada vez que saliese entre las nubes se recordara dicho pacto. Este arco es conocido como el arco iris. Y después, a las generaciones, prometió dar la tierra por herencia. Esta hermosa promesa la recordamos por nuestro padre de la fe, Abraham. Y así fueron creciendo diferentes culturas y diferentes generaciones, las cuales Dios seguía enviando mensajes a través de sus elegidos obedientes, para instruir a los pueblos, para que dejaran de hacer el mal. Pero todas se iban extinguiendo por falta de conocimiento del Dios verdadero, creando diferentes dioses, tomando diferentes caminos, pues con sus diferentes engaños y mentiras, Luzbel seguía engañando, mintiendo a los hijos para que su chispa no brillara. También se la pasaba visitando a Dios y acusándolos de cuanta mínima falta hicieran. Daba queja de ellos todo el tiempo. Seguía con su reino intentando apoderarse de las almas de los hombres y seguía también pasándoseles, llevándolos a riquezas momentáneas, induciéndolos a hacer el mal siempre, un sistema monótono para que no despertaran ni se dieran cuenta del poder del amor que reposaba dentro de ellos. Les robaba la vida. Cansados, angustiados, desesperados, ellos no se daban cuenta. Dios, con su infinito amor por salvar el mundo y recuperar lo que desde el principio se había perdido, decide trazar un camino para destruir definitivamente al diablo y su reino de muerte. Pero esto solamente lo podía hacer un espíritu celestial mayor, o sea, el mismo Dios. Entonces, junto a su Hijo, reúnen a sus ángeles y se preparan para la batalla. Y para que todos los hijos también destruyeran el mal en la tierra y vencieran también la muerte, seguirían dicho camino. Así, el Hijo, por amor al Padre, por amor de salvar a los otros hijos y por amor al reino, pues era el regalo apreciado que Dios le había dado, decidió ir a la tierra a recuperar lo que Satanás le había robado desde el principio y que ahora estaba destruyendo. Así pues, Dios envió a su Hijo al mundo, no para juzgarlo aún, sino para que el mundo fuera salvo por él. Construiría templos que levantaría en 3 días. Ellos formarían un solo cuerpo y él, siendo la cabeza, formaría una iglesia incorruptible, por la cual, cuando volviera a venir a reinar, se casaría con ella para siempre. Esta iglesia sería conformada con muchos miembros, los cuales serían fieles a Cristo. Y su camino se empezó a formar desde su nacimiento, pues siendo un rey, bajaría a la tierra y se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sería admirable, el mayor de los maestros, Rey de reyes, Señor de señores. Y en su reino todos serían como niños. También sería conocido como Jesús. Tan solo su nombre haría temblar las tinieblas. Sería poderoso, crecería, daría a conocer y explicar bien las Escrituras para que se cumplieran. Pues Dios, a través de un libro, iba revelando sus propósitos y también para que así lo conocieran sus hijos. Escribía allí sus consejos y todos los secretos del reino para hallarlo. Este libro se conocería como las Sagradas Escrituras. Cuando el Hijo viniera, anunciaría el reino y todo aquel que le creyera y le siguiera tendría vida eterna. Nuevamente su chispa se activaría y hallaría el reino de Dios, convirtiéndose en Hijo, para así gozar una vida eterna de amor, paz y felicidad. Era un regalo para la humanidad. Solo por gracia se salvarían, solo por creer en el Hijo de Dios. Y así llegó el día en que Gabriel le habló a la escogida de Dios.
fiel, sierva y obediente María. Por eso la amaba Dios. También le enseñaría a Jesús, junto a su padrastro José, muchas cosas de la tierra. Jesús aprendió, se hizo hombre, el mismo Dios, para vivir y dar ejemplo de todo, para mostrar y marcar el camino desde que nació hasta que murió y resucitó. Para dar ejemplo, creció Jesús, oraba a solas y así Dios lo guiaba y él aprendía, entendía, explicaba la Escritura Sagrada y antes de anunciar su reino, ayunó por 40 días. Fue tentado por el diablo en el desierto para que también desobedeciera a Dios, para que hiciera milagros y abusara del poder que Dios le daba. Le dijo que le entregaría los reinos de la tierra, para así desviarlo del propósito con el cual él venía. Quería sacarlo del camino que Jesús estaba mostrando, pero Jesús, que era perfecto, fiel y muy inteligente y obediente, conocía toda la verdad. Él no se dejó tentar, pues los reinos que el diablo había robado, él los recuperaría y con la verdad sabía que lo vencería. Luego Jesús escogió 12 discípulos, 12 amigos, para enseñarles sobre cómo entrar al reino de Dios, de cómo ser libres ante la esclavitud que vivían. Ellos serían los encargados de completar las Escrituras para mostrarlas a la humanidad con sus testimonios. Les enseñó que Luzbel también era llamado como serpiente, dragón, diablo, Satanás, adversario, acusador, engañador de dioses, mentirosos, entre otros. Distinguiendo entre el bien y el mal, así les enseñó a los apóstoles a sacar espíritus inmundos. También a arrepentirse de hacer el mal a los demás y a servir con amor en vez de odiar, especialmente a nuestros enemigos, sanando a leprosos, curando a paralíticos, sacando demonios, multiplicando vino, peces, pan para darles de comer, resucitando muertos, ayudando y amando a muchos. Iba marcando Jesús un camino en la tierra como en el cielo, un camino de amor y servicio para entrar al reino de Dios. Esto era su prioridad anunciar. Luego, antes de su muerte, tuvo que soportar la vergüenza, el desprecio, indiferencia, humillación, envidia, odio, rabia, dolores, golpes, soberbia, burlas y la incredulidad. Estos y muchos más males que soportó Jesús y los pagó en la cruz con su muerte, para que fuéramos salvos de nuestros pecados. Ese día, el cielo lloró y la tierra tembló. Y tenía que ser así, pues con su muerte entraría con el poder de Dios a este reino y con su luz la vencería. Porque en el momento que su sangre fue derramada, penetró en la tierra y allí abrió el camino para que nosotros también venciéramos. Su sangre se convirtió en salvación y vida eterna para nosotros. Pues la sangre de Cristo tiene tanto poder en las tinieblas, que ahora con solo nombrarla y recordar que con ella se pagó nuestros pecados, los demonios tiemblan y se alejan. Así abrió el camino para vencer la muerte Jesús. Bajó a los infiernos, proclamó que Él era el Dios verdadero, el principio y el fin, el Alfa y la Omega. Venció la muerte con su luz y tomó las llaves del Hades, y todo el que le crea ahora y le siga, lo podrá hacer. Y es que esto era necesario que pasara, que Él fuera desechado y padeciera mucho hasta la muerte, pues ese era el precio para abrir el camino y ningún humano lo podía lograr. Así trazó Jesús el camino para vencer la muerte y entrar al reino de Dios. Un camino de sacrificio que el que lo quisiera seguir tendría que tomar su sangre, que esta es tomar su cruz, o sea, padecer y aguantar las aflicciones del mundo, sirviendo siempre con amor y con perdón
sino odiar por reconciliación a Dios. Y también el que lo quisiera seguir debería de comer su cuerpo, que este es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que por amor a salvar al mundo ya pagó nuestros pecados, venció la muerte y que resucitó y nos entregó un reino para vivir aquí en la tierra con paz, amor, gozo y felicidad junto a los demás. Y como soportó el mundo, siendo fiel e inocente hasta la muerte, el Padre lo resucitó al tercer día. Subió a los cielos y el Espíritu Santo bajó desde entonces. Él es el encargado de defender, ayudar, guiar, enseñar y recordar toda la verdad de todo lo sucedido y por suceder con todo el lujo de detalles. Y no solamente lo hizo a los apóstoles, sino que lo hace desde ese entonces a todas las generaciones, a todo aquel que se arrepienta y se convierta al camino de Jesús, dándonos poder para vencer las aflicciones del mundo y hasta el final de nuestras vidas. Hablándoles nuevamente del reino de Dios durante 40 días, después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos que para encontrar el reino teníamos que conocernos a nosotros mismos, que teníamos que sacar la viga, o sea, nuestro propio mal. Les dijo a todos que lo primero que debíamos hacer en nuestras vidas era buscar el reino de Dios y toda su justicia, y que así el resto de todas nuestras necesidades acá en la tierra nos llegaría por añadidura. Que este reino de paz, de gozo y de felicidad y de amor también era el que vencía el mal, pues el bien vence el mal. Que lo más esencial era amar y servir a los demás, como nos gustaría que nos amaran y nos sirvieran a nosotros mismos. Que amar hasta la muerte a nuestros amigos nos llevaría a entrar al reino de Dios. Y así se ha seguido anunciando la verdad. Direccionados por el Espíritu Santo, con las Escrituras Sagradas, con la Biblia, entramos por la puerta de la salvación que Jesús dejó con sus apóstoles. Allí está escrito el camino a la verdad de Dios y también descifra cómo engaña a Satanás, el diablo. Él la conoce y sabe el poder que tiene. Él se roba las palabras de ella y las cambia con otras palabras parecidas, pero con diferente significado, creando falsas teorías y creencias para engañarlos. Los conduce por otras puertas que los lleva a la perdición. Ahora, en este siglo XXI, muchos están despertando su chispa de la verdad y se dan cuenta que lo que más le gusta a Satanás es que el pueblo tenga miedo y los esclaviza con sistemas monótonos y falsos dioses que él crea para que le adoren. Hasta se viste como ángel de luz, imitando a todos los del reino, y muchos le obedecen. Pero no son todos. Hay unos que son violentos, arrebatan el reino y son fieles a Cristo, dispuestos a dar la vida hasta la muerte para defender siempre el Evangelio de Dios. Padecen de muchas aflicciones y dolores. Ellos venciendo en el mundo, y Miguel junto con sus ángeles pelearon contra el dragón y ya no se halló lugar para el dragón y sus ángeles en el cielo. Y así el dragón, la serpiente antigua o diablo, ha dejado de acusar a nuestros hermanos de día y de noche ante Dios como lo hacía. Ahora que ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, como el que estamos escuchando. Así que ya todo está listo. Y ahora se aproxima un despertar de conciencia y espiritual, donde se juzgará a cada uno del mundo, su forma de actuar ante el bien y el mal. Este acontecimiento masivo se dará con la venida definitiva del Señor Jesús, pues este mundo y todo lo que hay en él fue construido por Él y para Él.
Ahora que todos los reinos son del Señor, esta vez vendrá con sus ángeles y con sus apóstoles. Arrebatarán del mal a sus elegidos, juzgarán al mundo y luego se establecerá el reino de Dios acá en la tierra para todos. Así como en el diluvio con Noé, muchos no creerán ni entrarán al reino porque no podrán pasar la muerte. Pero para los que logren vencerla, entrarán al reino y esta dolorosa pena se convertirá en alegría y felicidad. Así como cuando somos madres, antes de tener un hijo, sufrimos, lloramos, padecemos, pero luego, después que lo tenemos, reímos. Es tanta la felicidad que se nos olvida el dolor que tuvimos. Ya Dios, con su Espíritu Santo, ha despertado los dones de la ciencia en algunos. Otros ya trabajan en su inteligencia para ayudar a los demás. Muchos siguen engañados, pero la ciencia trae herramientas que ayudan a conocer, indagar, discernir mejor los propósitos de Dios. Y también para conocerlo mejor, pero no solo a Él, sino a nosotros mismos. Lo alabamos por su grandeza, seguimos descubriendo los dones. Ya todo está listo, el reino ha llegado, el reino está acá. El Padre tiene preparado realizar un banquete donde se celebrará el triunfo y la llegada del Rey a gobernar la tierra. Esta cena será preparada con las mejores comidas, los mejores asados de toda la tierra. Habrá regalos especiales y muchas sorpresas para los que se hayan arrepentido y convertido. Una de ellas, aparte de que estará nuestro padre Abraham y muchos profetas, será el de elegir quién gobernará las ciudades. También habrá una boda, donde el rey elegirá una iglesia y se casará con ella para siempre. Para este casamiento existen algunos requisitos, pues ya son muchos los llamados y pocos los escogidos por no cumplirlos. Pero ahora, como ya se aproxima su venida, el Padre quiere que los últimos que estamos invitando sean los primeros en entrar. Y para tener la oportunidad de casarse con el Rey, deberá estar cada templo de la iglesia limpio en cuerpo, alma y espíritu. Sus vestidos blancos lo obtienen con el Padre. Recordemos que es muy importante esta boda, pues reinarán con el Rey y este reino no tendrá fin. Aunque la hora y fecha no están confirmadas, pues solo esperan la orden del Padre. Los requisitos completos para asistir a la boda son boleto de salvación que se obtiene entendiendo y siguiendo el camino que el Rey trazó, vestido blanco y limpio. Este lo obtienes con el Padre en tu habitación. Él te lo entregará cuando reconozcas el ser que eres. Para limpiarlo, te aconsejo que lo laves muy bien de mentiras, rencores, odios, envidia. Y el resto de detalles los conseguirás en los capítulos de nuestras clases online. Pero te digo, el último requisito, que es el más importante de todos, y es fundamental para ser un elegido de Dios. Y este es que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y también amarás al prójimo como a ti mismo. Pero me pregunto, ¿tú ya te conoces?